Hemos alabado al Señor, ahora nos corresponde compartir su palabra. Y quiero que el que tenga su Biblia nos acompañe al libro de Lucas, Lucas capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25. Lucas 16, del 19 al 25. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Parece que fue allá del cuartel. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Préndase la cajita del micrófono. En la esquinita, abajo, varón. Préndalo, siervo. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Amén. Y dice la palabra: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de compartirla. Gracias, Padre, por cada persona, cada amigo, cada hermano que nos acompaña. Te pido, Señor, que sea usted tratando con cada uno de ellos. Que sea usted, Señor, tratando con cada persona en este lugar. Que sea usted, Dios, que me dé sabiduría y entendimiento para compartir sus palabras. Padre, yo le pido, Señor, que usted rompa toda cadena, que usted quite cualquier estorbo que quiera presentarse, Señor, para que su palabra sea predicada. Atamos, reprendemos y echamos fuera toda malicia, toda maquinación, toda estrategia, toda, Señor, todo obstáculo, lo neutralizamos en el nombre de Jesús, para que tu palabra se comparta, Señor, libre y eficazmente. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: la muerte no es el final de la historia. La muerte no es el final de la historia. He visto a muchas personas pasar por muchos problemas y dificultades en la vida, hasta el extremo en decir que desearían la muerte para que todo se acabe. Dicen que prefieren la muerte para dejar de existir y terminar con todo y que todo se acabe. Pero ¿es la muerte el final de todo? ¿Es la muerte el final de la historia? Bueno,
Eso es lo que muchos piensan o muchos quieren pensar, que después que se mueren, ahí acabó todo y es el final de la historia. Muchos piensan que no hay otro capítulo después de esta vida terrenal que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que piensan que después que murimos a este cuerpo, ya dejamos de tener vida, piensan que todo se acaba ahí y que ese es el final de la historia. Cuando leemos la historia del rico y Lázaro, vemos, hermano, que después de la muerte hay algo más. La muerte no es el final de la historia. Y cuando leemos esa historia, Jesús no dice que esto es una parábola. Jesucristo la relata como una historia verídica. Y la única historia que tenemos, hermanos, después de esta vida, ¿qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa después que una persona muere? Es la historia del rico y Lázaro. Vemos que hay dos lugares diferentes para donde el ser humano puede ir. Y entendemos por medio de esta historia, entendemos por medio de las escrituras que la muerte no es el final de la historia. Después, hermano, que pasamos de esta vida física, hay otro capítulo. Sigue, hay algo más que viene. No es como muchos piensan, después de la muerte y ya, ¿y qué? ¿Y ahora qué viene? Viene la condenación eterna, que es el infierno, o viene la salvación eterna, que es estar en el reino de Dios. En esta historia vemos, hermano, dos personas que mueren. Muere un rico que no temía a Dios. Y dice la palabra que este hombre fue a un lugar donde estaba atormentado, donde estaba en llamas, donde deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo y que le diera tan solamente una gota. Vemos después de la muerte que hay un lugar llamado infierno, tormento, el cual también es eterno. Pero también vemos otro lugar que es el seno de Abraham, que era lo que representaba, hermano, el reino de Dios, y era donde iban las personas que morían antes de Cristo morir y resucitar, que representa el reino de Dios. Y este lugar, hermano, es un lugar donde dice que Lázaro estaba siendo consolado. Un lugar donde te van a recibir, un lugar donde no habrá más lloro, un lugar donde no habrá hambre, un lugar donde no habrá enfermedad, un lugar donde no habrá dolor, llamado el reino de Dios, el cielo. Entonces, hermanos, es claro notar, ver que después de la muerte, la historia no termina. La muerte no es el final de la historia. Hermanos, si hay un tema del cual a muchos no les gusta hablar, ni muchos menos pensar, es en la muerte. De todos los temores, el temor más grande del ser humano es la muerte. Nadie quiere morir. Y hay personas que le tienen temor a la muerte. Pueden hablar de cualquier tema, pueden comentar de cualquier cosa, pero cuando se habla de la muerte, en ellos entra un gran temor. Tememos morir. Tenemos miedo, hermano, de lo que ocurre cuando morimos. La muerte es el problema humano fundamental. La muerte es algo que casi todo ser humano le tiene temor. Pero, ¿por qué tenerle tanto temor a la muerte? Si entendemos que algún día tenemos que enfrentarla. Entendemos, hermano, que la vida es corta y muy incierta. La palabra dice en Santiago capítulo 4, versículo 14, hablando sobre la brevedad y qué tan incierta es la vida, dice Santiago hablando, cuando no sabéis qué será de mañana. Usted y yo no sabemos qué será de mañana. Usted y yo no sabemos si mañana vendrá para muchos de nosotros. Y dice la palabra, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida del ser humano es tan breve, tan ligera como la neblina.
Moisés le dijo al Señor: los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. Así le dijo Moisés que es el ser humano. Yo no sé si usted ha visto esas torrentes de aguas o cuando sueltan la presa, que todo lo que está en su camino se lo lleva. Y así tan fácil Dios se puede llevar la vida de una persona. Hermanos, nada en la vida es más seguro que la muerte. Nada en la vida es más seguro que la muerte. Yo quiero que eso a usted se le grabe. Porque hay muchas personas que piensan que por tener dinero, por ser parte del grupo político, por tener un estatus social, por tener quizás fama, creen que nunca van a morir. Hermano, no hay nada más seguro que la muerte. En todo el mundo hay aproximadamente 56.600.000 personas mueren cada año. Escuchen estas cifras. 56.600.000 personas mueren cada año. Esto equivale a 4.7 millones de personas que mueren por mes. Esto equivale a 155.000 personas que mueren por día. 6.500 personas mueren cada hora. 107 personas mueren cada minuto. Y 1.8 personas mueren cada segundo. Ahora, yo no sé si usted cree que la muerte no es segura. Hermanos, el Eclesiastés dice en el capítulo 3, versículo 2, que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y también tiempo de morir. Escuche esto, hermano. El tiempo de su muerte está establecido. Pero la muerte no es el final de la historia. Usted y yo vamos a morir. No somos eternos. Nacemos, hermano, tenemos una fecha de nacimiento, pero también tenemos una fecha de vencimiento. Eclesiastés lo dice de una manera muy clara y sencilla para entender. Hay tiempo de nacer y hay tiempo también de morir. Han habido hombres guapos, hermanos, que se mataban con cualquiera, pero en su cama de muerte lloraban como niñas porque le tenían temor a la muerte. Creo que el que más le teme a la muerte es aquel que no sabe qué hay detrás de la muerte. Aquel que le tiene más temor a la muerte es aquel que no sabe para dónde va después que muere. Cualquier creencia, religión que a usted, hermano, que usted esté siguiendo, en la cual usted no sabe para dónde usted va después que muera, déjeme decirle que usted está en un lugar muy peligroso. En cualquier creencia que usted esté, la cual usted no sepa para dónde usted va después de la muerte, usted está en gran peligro. Hay personas que se le pregunta que para dónde van después de la muerte, y ellos dicen que solamente Dios lo sabe. Ellos no saben, hermanos. No saben qué van a enfrentar después de la muerte. No saben para dónde van después de la muerte. Hermanos, Dios nos ha dicho qué debemos hacer para estar seguros para dónde iremos después de la muerte. Dios nos ha dicho, hermano, por medio de su palabra, qué es lo que usted y yo debemos hacer para que después que muramos a este cuerpo físico, heredar el reino de Dios. Por lo tanto, la muerte no es el fin de la historia. La palabra dice, hermano, Jesucristo hablando en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo nos está garantizando vida eterna. Jesús nos garantiza, hermano, estar delante de la presencia de Dios cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él como el único camino que nos lleva al cielo.
¿Por qué si yo a usted le pregunto para dónde usted va después que muera, usted me dice que solamente Dios lo sabe? Usted tiene que saberlo por medio de la Escritura, que Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, si usted no ha depositado su confianza en Jesús, y si Jesús y solamente Jesús no es su camino al cielo, si su fe no está depositada solamente en Él para entrar al cielo, su salvación no está garantizada. Debemos de entender, hermanos, que después de la muerte la historia no termina. Comienza otro capítulo. Comienza el capítulo de la eternidad. Porque el infierno es eterno y el reino de Dios también es eterno. No podemos pensar que después que yo me muera, ahí se acaba todo. No, hermano. Después de ahí es que viene lo sabroso. Es que viene lo que es para siempre, lo que es eterno. La condenación en el infierno es eterna, no es pasajera, no es momentánea, pero también el reino de Dios es eterno. Es triste ver, hermano, personas que tienen años visitando iglesias y le preguntamos que para dónde va después que muere, y con una cara muy triste y confundida me dicen, solamente Dios lo sabe. Usted tiene que saber que su salvación está garantizada en Cristo Jesús. Usted tiene que saber que si usted ha depositado su fe en Él, que si usted ha creído en Él, se ha arrepentido de sus pecados, hermano, Él dice que Él lo llevará al cielo. Él es el camino al Padre. Juan 3:18 dice la palabra, el que en Él cree no es condenado. Debemos de estar seguros de que cuando creemos en Cristo Jesús, cuando nosotros nos hemos arrepentido y creemos en Él, no seremos condenados, nos iremos para el reino de Dios. Debemos de estar seguros. ¿A cuál capítulo vamos a entrar después de la muerte? ¿Entraremos a condenación eterna o entraremos a salvación eterna? Hermanos, cuando creemos en Cristo Jesús y caminamos de acuerdo a sus palabras, al final de la historia de la vida, viene un capítulo glorioso, viene vida eterna en el reino de Dios, delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Por esa razón el apóstol Pablo hablaba con tanta facilidad. El apóstol Pablo hablaba de la muerte como que si fuera algo bueno. Por eso, hermano, el apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia. Pero ¿por qué este hombre dice que si él muere, para él era una ganancia? El apóstol Pablo sabía que la muerte no era el fin de la historia. El apóstol Pablo sabía que cuando él muriera iba a estar delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo considera la muerte como una bendición. Él decía en Filipenses 1:21, porque para mí el morir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo una persona puede decir que la muerte para él es una ganancia? Bueno, una persona que está segura para dónde va después que muere. El apóstol Pablo estaba seguro que porque él había depositado su fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba seguro que porque él se había arrepentido de sus pecados, cambiado su vida, él estaba seguro que él tenía la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso este hombre, hermano, pudo hablar con tanta facilidad y sin ningún temor de la muerte. Él entendía que la muerte no era el final de la historia. Él entendía que la muerte, hermano, era el paso que él tenía que dar para estar en la presencia de nuestro Señor Jesús en el reino de Dios. También dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:6, así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. El apóstol Pablo aquí en el buen dominicano está diciendo que mientras él estaba vivo en este cuerpo, estaba ausente del Señor, pero cuando él muriera a este cuerpo, iba a estar presente delante de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Él consideró la muerte como una ganancia. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice en cierta manera que cuando morimos no es el final de la historia, que el que muere creyendo en Cristo Jesús, el que muere arrepintiendo de sus pecados y recibiendo a Jesucristo, hermano, la muerte no es el final de la historia, sino que viene algo más glorioso después de eso: salvación y vida eterna, y estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Hermanos, para el que cree en Jesús, el morir es solamente el paso que se da para estar en la presencia de Jesús. La muerte y después qué. La muerte y después qué para los que no creen en Cristo Jesús. ¿Qué viene después de la muerte? Porque la muerte no es el final de la historia. Algo continúa después de la muerte. ¿Qué viene después de la muerte para todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús? ¿Qué viene después de la muerte para aquellos que no se han arrepentido y seguido a Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, la palabra dice, hermanos, las dos cosas que le pueden venir al ser humano después que muera. Mateo 25:46 dice la palabra: e irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Vemos que después de la muerte habrán personas que se irán para el castigo, y miren que la palabra dice eterno. El infierno es eterno. Después de la muerte, para todo aquel que no cree en Jesucristo, que no siga su palabra, hay algo que se llama el castigo eterno. Usted no va a morir y ya no. Tendrá que ir al castigo eterno. Pero para los justos, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, dice la palabra que tendrán vida eterna. Ambas son eternas. Condenación eterna y vida eterna. Hermanos, la muerte es el comienzo de la eternidad, ya sea en el infierno o en el reino de Dios, porque ambos lugares son eternos. Hay personas que creen que el infierno no es eterno. Hay personas que creen que el infierno es algo pasajero, es algo donde van a estar gozando, bebiendo alcohol, bailando, y creen que estarán ahí por un corto tiempo o por un par de años hasta que alguien haga una oración y lo saque de ahí. Hermano, el que llega al infierno tiene que entender que no hay manera, no hay forma de salir de ese lugar, porque la palabra dice que es eterno. Hermanos, la muerte es el comienzo de la eternidad, ya sea en el infierno o en el reino de Dios. Para los que no creen en Cristo, los que los rechazan, los que pusieron a una persona, a una cosa, a una creencia sobre Cristo Jesús, será una eternidad en el infierno. Dice la palabra en Juan 3:18 que pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, debemos de entender que la palabra considera y habla sobre el infierno como un lugar donde habrá fuego eterno. Mateo 25:41 dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Debemos de entender que después de la muerte, la historia, hermano, no se termina. Después de la muerte, hermano, debemos de entender que no es el final de la historia. Hay algo que viene después de la muerte física. O es vida eterna o es condenación eterna. Dice la palabra de Dios, hermano, que el infierno no es pasajero, el infierno no es momentáneo, es un lugar donde usted no quiere estar.
dice la palabra que el rico era atormentado en llamas. Jesús dice, la palabra dice en Apocalipsis 21, versículo 8, porque los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la descripción del lugar donde irán aquellas personas por toda una eternidad que no depositaron su fe en Jesucristo, que no siguieron las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué hay después de la muerte para aquellos que creen en Jesucristo? La muerte no es el final de la historia. Para los que creen en Cristo, hermano, hay vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y dice la palabra, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Hermano, la vida eterna, vida para siempre en el reino de Dios, hermano, está en Cristo Jesús. La vida eterna no está en el pastor de la iglesia evangélica. La vida eterna no está en el evangelista de la iglesia evangélica. La vida eterna no está, hermano, en ningún hombre en la tierra. No está en ninguna religión, en ninguna creencia. La vida eterna, dice la palabra, que está en Cristo Jesús. La muerte no es el final de la historia, sino que el comienzo de algo glorioso y hermoso para los que creen en Jesucristo. ¿Cómo será el capítulo después de la muerte para los que creen en Cristo? Apocalipsis 21 del 1 al 4 nos da una descripción de qué le espera a la persona que han creído en Jesucristo. ¿Cuál será el capítulo siguiente después de la muerte para los que creen en Jesucristo? Dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Lo primero que vemos, hermano, que para los que mueren en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, van a morar con Dios, van a estar con Dios. Y dice la palabra, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, la muerte no es el final de la historia, sino para los que creen en Cristo será, hermano, algo glorioso. Dice la palabra que estaremos en la nueva Jerusalén, estaremos en el reino de Dios, estaremos en la presencia misma de Dios. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá dolor. Para toda aquella persona que tienen dolor de hueso, de cabeza o cualquier tipo de dolor, allá usted no necesita ningún tipo de medicina, porque no habrá nada que le atormente, sino que será una eterna paz para los que creen en Cristo Jesús. Pero ¿qué le pasará al tercer grupo de personas después de la muerte? Hay un grupo de personas que son los que piensan que irán para el cielo, pero en realidad terminarán en el infierno. Es triste usted montarse en una guagua y pensar que la guagua va para Santiago
y usted termine en la capital. Así hay personas pensando que se irán para el cielo, pero terminarán, hermano, en el infierno. Dice la palabra en Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchas personas que están sinceramente confundidos. Ellos piensan que van a ir para el cielo, pero los hechos que han hecho aquí en la tierra, las cosas, su estilo de vida, dice la palabra de Dios que terminarán en el infierno, porque Jesús le dijo, hacedores de maldad. Hay personas que saben que Dios es Dios. Hay personas que reconocen a Jesús como el Señor y Salvador. Hay personas, hermano, que saben que Jesucristo es el mediador, es el Señor, y saben quién es Dios, y conocen la Biblia. Saben de Dios, pero no han conocido a Dios. Predican, pero no han conocido a Dios. Hablan en lengua, pero no han conocido a Dios. Hacen milagros, pero no han conocido a Dios. Van a la iglesia, pero no han conocido a Dios. Y a estas personas Jesús le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Hermanos, la muerte no es el final de la historia. Hay eternidad después de la muerte. El infierno es eterno y el reino de Dios es eterno. La muerte no es el final. Hay otro capítulo que viene después de la muerte. Pero tú decides hoy, en esta noche, tú tienes la oportunidad de decidir cuál será el próximo capítulo después de la muerte, a sabiendas que la historia no termina después que morimos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor le da la oportunidad de usted asegurar, hermano, su morada eterna. Hoy es la oportunidad que el Señor le da para usted asegurar para dónde usted irá, cuál será su próximo capítulo después de la muerte. La palabra dice en Corintios, 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Si usted ha escuchado esta palabra, si usted ha escuchado este mensaje, hoy es el día en el cual usted puede entregarle su vida a Jesucristo y estar seguro para dónde usted irá después de la muerte. A sabiendo, hermano, de que la muerte no es el final de la historia. Hay algo más que viene después de la muerte. O vida eterna para los que creen en Cristo Jesús, o condenación eterna para los que lo rechazan y ponen a una persona, a una cosa o a otra cosa por encima de Jesús. Juan 3:18 dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted tiene que tomar la decisión hoy de creer en Jesús para no ser condenado, o usted toma la decisión de no creer para ser condenado. ¿Qué tan fácil fuera si después que pasáramos, si muriéramos, ahí se acabara todo y ya no hubiera más nada? Pero lamentablemente hay eternidad después de la muerte, o condenación eterna o vida eterna en Cristo Jesús.
Hoy es un día donde usted tiene que tomar decisiones. Hoy es un día donde usted puede decidir dónde pasará toda su eternidad. Hoy usted puede garantizar su próximo capítulo después de la muerte. La muerte no es el final de la historia. Hay algo que viene después de la muerte. O vida eterna en Cristo Jesús, o condenación eterna fuera de Cristo Jesús, apartado de Jesucristo. Y es lo que le digo, hermano, no es usted creer en Dios, porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. No es usted saber de Dios, es usted conocer a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Si hay una persona en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús para garantizar el próximo capítulo después de la muerte en el reino de Dios en el cielo, hoy lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, usted puede, hermano, garantizar cuál será su próximo capítulo después de la muerte. Porque la muerte no es el final de la historia. Ahí donde usted está sentado, usted puede cerrar sus ojos y hacer esta oración. Y por medio de esta oración, usted le estará entregando su vida a Jesucristo. Usted estará creyendo en Jesús para no ser condenado y garantizar, hermano, su morada eterna en el reino de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre los ojos. Y haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Hoy le entrego mi vida a Jesucristo para que Él sea mi único y suficiente Salvador. Confiando en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, te doy por hoy recibirme como tu hijo. Gracias por perdonarme y escribir mi nombre en el libro de la vida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Quiero decirle, hermano, que todavía tenemos té por ahí. Si usted bebió té, bebas un segundo vaso, un tercer vaso. No se preocupe que ese té es quiero, hermano, antes